Vamos a comenzar, estamos ahí en Marcos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Desde el versículo 9 en adelante vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por este tiempo que nos permites disfrutar en tu presencia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, mucho más de lo que merecemos, pero entendemos que así es tu gracia, así es tu amor, extremadamente profunda, extremadamente ancha, extremadamente larga, que nuestra mente y nuestro corazón no lo puede comprender. En esta hora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar, nos pueda, Señor, ayudar, guiar a poder entender y comprender todo lo que tú quieres que podamos entender en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor, tanto como para poder explicar, como para poder también entender en esta hora. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, todo aquello que quiere interponerse en este momento para que nosotros podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra y provocar, Señor, dejar que esa palabra trabaje en nuestra vida, lo reprendemos en esta hora. En el nombre de Jesús, muchas gracias por estos momentos. No queremos olvidarnos también, Señor, de orar por Jocelyn, especialmente por ella, por su familia, por este momento difícil que están pasando. Señor, bendecimos la vida, el corazón de nuestra hermana, para que ella, Señor, y pedimos que le capacites para que ella sea un instrumento de bendición, un instrumento de paz, un instrumento de salvación ahí en medio de su familia también. En el nombre de Jesús, bendita sea nuestra hermana en esta hora, fortalecida por tu presencia, por tu Espíritu en esta hora. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Hemos estado estudiando, viendo algunas partes del libro de Marcos. Gracias al Señor por Matthew Henry, el comentario bíblico. Gracias al Señor por los diccionarios bíblicos. Gracias por las teologías bíblicas y sistemáticas. Gracias al Señor por hombres y mujeres también que estudiaron este libro mucho antes que nosotros y nos dejaron un camino ya recorrido. Así que gracias al Señor por todos ellos que nos bendicen cuando los escuchamos, cuando los leemos, y parte de su enseñanza, parte de lo que el Señor les ministró a ellos también, lo recogemos en este tiempo para poder ser bendecidos y ministrados nosotros también. Así que damos gracias al Señor por enseñarnos en este tiempo. Nosotros estábamos viendo la semana pasada, ustedes recordarán, que leímos el mismo pasaje, los mismos versículos, y dijimos que habían 4 escenas que se plantean aquí, desde el 9 al 13, que nos presentan a Jesús como el rey que se hace siervo para poder servir y dar su vida en rescate por muchos, entre los cuales estamos nosotros. Y de las 4 escenas que se muestran aquí, en estos pasajes, nosotros solamente alcanzamos a ver 2. Usted dirá, ¿cuáles? Ni me acuerdo. La primera está en el versículo 9, cuando Jesús es bautizado, y nosotros dijimos que en la primera escena Jesús se bautiza para identificarse con los pecadores a los cuales Él iba a salvar, con los pecadores por los cuales iba a entregar su vida. Así que la primera escena tiene que ver con su identificación con esos pecadores bautizándose en el Jordán. La segunda escena la vemos en el versículo 10, cuando después del bautismo los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre Él como paloma. Y nosotros dijimos en esa escena, le dimos mucha importancia a la evidencia que ese relato nos muestra de que todo el ministerio terrenal de Jesús, que su vida nunca fue una vida independiente, sino un ministerio totalmente dependiente
del Espíritu Santo. Nada de lo que Jesús hizo lo hizo por iniciativa propia, porque a Él le parecía hacerlo, sino que lo hizo siempre lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Esas son las dos escenas que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. Nos faltan dos más, pues. La siguiente escena, la tercera escena para los que toman nota, está en el versículo 11. Y la tercera escena tiene que ver con esto. Tiene que ver con la aprobación recibida por el Padre. La plena aprobación del Padre, y esto lo encontramos en el versículo 11 cuando dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hemos leído tantas veces esta parte y de repente se nos pasan por alto algunos detalles que son re interesantes. Cuando el Señor, después del bautismo, desciende el Espíritu Santo, en ese momento se oye una voz muy fuerte, todos los que estaban presentes la oyeron de manera audible, y esa era la voz del Padre hablando acerca de su Hijo Jesús, diciendo lo siguiente: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras versiones dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, o el que me produce alegría. Otra versión dice: tú eres mi Hijo muy amado, el motivo y la raíz de mi gozo. Eso es lo que dicen otras versiones. Estas palabras, hermanos míos, nosotros las vamos a entender mucho mejor cuando en algún momento entendemos de que Marcos toma 3 pasajes del Antiguo Testamento, cuando él está hablando acerca de esto que dejó registrado en el versículo 11, está pensando y tiene en mente 3 pasajes que nosotros los vamos a poner acá, que nos van a ayudar a entender mucho mejor. Estos 3 pasajes están en lugares diferentes, pero se complementan entre sí, porque los 3 apuntan a lo mismo, apuntan al tema central del libro de Marcos. ¿Y cuál es el tema central del libro de Marcos? Lo hemos repetido muchas veces. El tema central del libro de Marcos se encuentra ahí en Marcos 10:25, cuando dice que este rey se hace siervo, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estos 3 pasajes que tiene en mente Marcos apuntan, a pesar de estar en diferentes lugares del Antiguo Testamento, apuntan a lo mismo, que es el objetivo central del libro de Marcos, que es que este Rey de Reyes se hace siervo para poder dar su vida y servir a la humanidad. ¿Cuáles son esos 3 pasajes? El primer pasaje es Génesis 22, del versículo 1 al 2. Ese pasaje es el pasaje cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en holocausto. De eso habla ese pasaje. Isaac era el único hijo de Abraham, el hijo amado de Abraham, el hijo que habría de heredar la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, que hablaba que lo iba a hacer de él una nación grande, incontable como las estrellas del cielo, innumerable como la arena del mar. Isaac sería el heredero de esa promesa, y en Génesis 22 Dios le pide a Abraham que sacrifique en holocausto a su hijo. El segundo pasaje que tiene en mente el escritor está en Salmos, el capítulo 2, del versículo 7 y 8. En este pasaje Dios se dirige y Dios está hablando, Dios el Padre está hablando del Mesías, y en ese pasaje de Salmos 2 le llama, Dios al Mesías le llama mi hijo, y promete a ese hijo darle por herencia las naciones. Dios está hablando acerca de su hijo y promete a ese hijo darle como herencia las naciones. De eso está hablando el Salmo 2, el versículo 7 y 8. Y el tercer pasaje que tiene en mente el autor del libro de Marcos cuando está hablando del versículo 11 está en Isaías 42. Isaías 42, el versículo 1, en donde Dios el Padre nos presenta al siervo sufriente de Jehová como mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. 3 pasajes del Antiguo Testamento que apuntan hacia un mismo fin y que nos van a ayudar a entender el versículo 11. De manera que estos 3 pasajes combinados nos transmiten la idea de que, por un lado,
Jesús es el Hijo amado, así como Abraham amó a Isaac, Jesús es el Hijo amado, también nos transmite que ese Hijo amado fue destinado para ser rey a las naciones, y también nos dice que ese rey, hablando de Jesús, primero debía pasar por el altar del sacrificio como un siervo sufriente para poder dar su vida en rescate de toda la humanidad. De manera que las palabras de Marcos, aquí en el versículo 11, no solo nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, que siempre hizo lo que el Padre quería que hiciera, sino que también nos presentan y nos preparan para la cruz que iba a sufrir este siervo o este Hijo de Dios. Porque ese Hijo amado, en quien el Padre tiene todo su contentamiento, es el que al final va a ser crucificado por causa de nuestros pecados. Por eso cuando leemos Marcos 11:21, no podemos sacarnos de la mente o no podemos dejar de lado este pasaje de manera primordial. No podemos leer y entender Marcos capítulo 1, versículo 11, dejando de lado Génesis 22. ¿Qué pasó en Génesis 22? Dios le prometió a Abraham en Génesis 12 que iba a hacer de él una gran nación. Pero esa noticia tiene un inconveniente. Resulta que cuando Dios le dice a Abraham, que aquí lo que se relata acá, que iba a ser de él una gran nación, Abraham tiene 75 años, su esposa tiene 65 años, y el otro problema es que la esposa Sara es estéril. Por lo tanto, la promesa es bien recibida, pero tiene unos pequeños atisbos de que le imposibilitan el cumplimiento. Después de la promesa, en Génesis 12, pasan 25 años y en esos 25 años Abraham ya no tiene 75, sino que tiene 100. Su esposa no tiene 65, sino que tiene 90. Y continuamos con la problemática porque al aumento de edad también sigue siendo una mujer estéril. Pero Dios, en medio de esa dificultad que se presentó 25 años antes, que se sigue manteniendo 25 años después, en esa dificultad, en ese contexto, Dios le permite finalmente que Isaac nazca ahí en la familia de Abraham y Sara. Nace el hijo de la promesa. Por fin Abraham, después de 25 años de esa promesa, puede ver con sus ojos, puede palpar con sus manos lo que Dios le había prometido 25 años atrás. Recién lo puede ver, recién lo puede tocar, recién puede palpar el cumplimiento de una promesa hecha hace 25 años atrás. Pero algo inusual pasa, y lo inusual que pasa es que cuando Isaac cumple 12 años, algo impensado ocurrió y Dios le pide a Abraham, ustedes lo pueden leer acá, que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Le pide que lo ofrezca en holocausto. Y Abraham tiene que haber pensado lo siguiente: Dios me prometió que a través de mi hijo iba a continuar esta descendencia. Después de esperar 25 años, el cumplimiento de esta promesa se cumple. Y cuando el pequeño tiene 12 años, está en su plena inicio de adolescencia, Dios me pide que lo sacrifique. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, hermanos. Un paréntesis que muchas veces nos puede llevar a error o a equivocarnos. Dios no le pidió a Abraham que asesinara a su hijo. Dios le pidió a Abraham, a su hijo, que lo sacrificara y lo entregara en holocausto. Dios no le pidió que lo asesinara, Dios se lo pidió o le pidió que lo sacrificara. Y ahí hay una diferencia fundamental entre asesinar y pedir en sacrificio en holocausto. Y para poder entender esto, que muchas veces nuestra mente racional no calza, como Dios pidiéndole a alguien que haga algo que es prácticamente barbárico, tenemos que entender lo siguiente. Lo primero es que Dios es dueño de todo y de todos. Lo segundo que tenemos que entender es que el ser humano ha pecado contra Dios. Y Dios, como Dios, tiene el derecho de pedir o interrumpir la vida de cualquier ser humano. Eso es lo segundo. Dios tiene el derecho de poder interrumpir o poder intervenir
la vida de cualquier ser humano, porque Él es Dios y porque Él es justo. Así que lo que Dios le dijo a Abraham fue lo siguiente, en otras palabras: Abraham, tu hijo es un pecador y yo quiero en este momento que tú ejecutes la sentencia de muerte que hay sobre él. Tú mismo vas a ejecutar esta sentencia de muerte. En otras palabras, eso es lo que le está pidiendo. Detrás de ese sacrificio, detrás de este holocausto, tu hijo es un pecador y yo quiero que tú ejecutes la sentencia de muerte que pesa sobre él tú mismo. Preséntalo como un sacrificio, como un holocausto. Ese mandato pareciera contradecir un poco lo que Dios le había prometido en Génesis 12. Pareciera echar por tierra la promesa que se había hecho hace muchos años atrás, que de él iba a ser una nación grande. Pero Abraham decide obedecer. Él sabe que la promesa que Dios le hizo está ligada, querámoslo o no, a la vida de Isaac. Pero cuando Abraham razona, con el razonamiento de la fe, Abraham puso su confianza en Dios, de que Isaac sería protegido y preservado, que la promesa de Dios se iba a cumplir, y aunque Isaac muriera, Dios tenía el poder para poder levantarle de los muertos y cumplir la promesa que él había hecho. Ese era el razonamiento al que llega Abraham. Abraham dice: yo sé que esta promesa está ligada a que mi hijo viva, a que él mantenga su vida, pero yo también estoy seguro y con la certeza de que si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Y si Él va a tener que resucitar a mi hijo de entre los muertos para que se cumpla lo que Él prometió, Él lo va a hacer, porque Él no es mentiroso. Él cumple lo que promete. Y aunque esto parezca ilógico a la mente, a la razón, al corazón, estoy dispuesto a obedecerle, y ese fue el razonamiento de fe que hizo. Dios me prometió que de mí iba a sacar una gran nación. Esa gran nación viene de Isaac. Dios me está pidiendo que sacrifique a Isaac. La única cosa que puedo pensar es que Él tiene el poder para levantarlo incluso de los muertos. Ese es el razonamiento de Abraham. Eso es lo que él tiene que haber pensado en ese momento. Dios tiene el poder incluso para levantarlo de entre los muertos. Pero ahora lo malo es que él no tiene la certeza ni tiene la seguridad de que Dios lo va a hacer. Pero eso es lo que razona él. Ahora, imagínense a Abraham subiendo al monte con Isaac, hermanos. Y aquí yo quiero que por favor ocupemos mucho la imaginación. Imagínense a Abraham subiendo con su hijo Isaac el monte, con una instrucción en su mente y en su corazón, que es sacrificar, entregar en holocausto a su hijo. Y el hijo, más encima, en su inocencia, le dice: papá, mira, llevamos la leña, llevamos el fuego, y el sacrificio, ¿dónde está? Tiene que haberle dicho: papi. Y ahí lo desarma, solo papi lo desarma. Papi, tenemos el fuego, tenemos la leña, el sacrificio, ¿dónde está? Imagínate cómo se tiene que haber estrujado el corazón de Abraham, cómo los ojos se le tienen que haber cristalizado por esas lágrimas que se tiene que haber aguantado de no botar, cómo el corazón se le tiene que haber apretado, cómo la garganta se le tiene que haber apretado cuando le dijo: hijo, Dios se va a proveer de un holocausto, Dios se va a proveer de un sacrificio. Tiene que haber sido el camino más difícil que le tocó enfrentar en su vida a Abraham. Mucho más difícil incluso que cuando Dios lo saca de su tierra y de su parentela. La decisión de haber salido tiene que haber sido difícil, pensando que él era una persona de alcurnia, conocido, y que Dios te saca a un lugar que no conoce, a un lugar que no tiene nombre, un lugar que ni siquiera te dijeron vamos para allá. Es decir, me dijeron solo sale, pero no me dijeron dónde. Esa decisión tiene que haber sido terrible, pero en nada comparable a este transitar, a este caminar, en donde él sabe que tiene que ir y sacrificar, entregar en holocausto a su hijo. Una caminata eterna. Recordando los 12 años desde el nacimiento, recordando desde antes, recordando desde el momento de la promesa, cuando Dios se le aparece, ahí 25 años atrás. Recordando cuando esa promesa se cumple con el nacimiento de Isaac. Recordando cuando nace de esta mujer que había sido estéril de 90 años. Recordando cada uno de los momentos vividos en el año 1, 2, 3 con este pequeño, con su hijo, durante ese caminar.
y pensar que tengo que degollarlo cuando lleguemos arriba. Pero Dios está convencido, Abraham está convencido de que Dios se iba a proveer de una salida y sabía que Dios cumpliría su promesa. La evidencia de eso está en Génesis 22:5, unos versículos más adelante, cuando Abraham le pide a sus criados que se queden en cierto lugar y les dice: espérennos acá, porque nosotros vamos a ir con mi hijo, vamos a adorar y vamos a volver. Ustedes espérennos acá, porque nosotros vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Abraham no tenía la menor idea de los detalles del cómo Dios lo iba a hacer, pero sí estaba seguro de que aunque Isaac fuera sacrificado, Dios iba a cumplir lo que prometió, porque, insisto, por segunda vez Dios cumple sus promesas. Y lo que viene a continuación todo lo conocemos. Lo que viene a continuación de la historia lo conocemos. Cuando Abraham está a punto de degollar a su hijo, cuando está a punto de degollar a Isaac, un predicador decía, yo no sé, le hubiese dado la cuchillada en la pierna, a ver si Dios me da tiempo para... no, paremos. Él podía haber buscado un método alternativo, no sé, no degollarlo, sino que de otra manera, para darle minutos al Señor a ver si decide intervenir. Pero Abraham estaba decidido de que si Dios dijo sacrificar, él lo iba a hacer. Que si Dios había pedido degollar, él lo iba a hacer y que no iba a buscar ningún método alternativo para poder bypassear la orden que Dios había dado. Y cuando está a punto de hacerlo, hermanos, cuando está a punto de hacerlo, Dios detiene su mano. Dios detiene su mano y se da cuenta que detrás de él había un cordero enganchado en una zarza. Y entendió y glorificó a Dios de que Dios había provisto de un sacrificio. Isaac fue librado. Por eso Abraham le llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Dios proveerá. Siglos más tarde, hermanos míos, el apóstol Pablo usa la figura del hijo sacrificado. Usa la figura de Génesis 22 para mostrarnos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos a nosotros. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? La sangre de un animal no podía expiar, no podía limpiar todo el pecado. Tampoco la sangre de Isaac iba a poder expiar el pecado. Pero lo único que podía expiar, limpiar con su sangre todo el pecado de la humanidad era el unigénito Hijo de Dios. Así que fue Dios y no Abraham el que pagó el precio por el pecado. No a través de un carnero, sino a través de su propio Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, en el Nuevo Testamento se enfatiza mucho la siguiente idea. La idea del amor del Padre al entregar a su Hijo. Y no solo el amor del Hijo al entregarse por nosotros, sino el amor del Padre al entregar a su Hijo, al estar dispuesto a obedecer, dispuesto a entregar, como en algún momento lo estuvo Abraham. El Nuevo Testamento destaca eso. Por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre destacado al entregar a su Hijo para rescatarnos a nosotros. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor del Padre destacado, entregando a su Hijo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor del Padre destacado al entregar a su Hijo. Fue Cristo el que murió, pero el apóstol Pablo resalta el amor del Padre al entregar a su Hijo por nosotros, obligándonos a nosotros, los lectores bíblicos, a regresar al monte Moriah, donde Abraham subió con su hijo para entregarlo en sacrificio. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios y sacrificar a Isaac, pero todos sabemos que al final no tuvo que sacrificar a Isaac.
Pero Dios el Padre sí estuvo dispuesto a llevar a su Hijo amado hasta el Gólgota, ese que siempre hizo lo que a Él le agradaba, su Hijo amado, el Hijo de su corazón, en quien su alma tenía contentamiento, aquel que era motivo de su alegría, como dice el pasaje. Sí estuvo el Señor dispuesto a entregar a su Hijo único, a su amado, aquel que alegraba su corazón, aquel que siempre le obedeció en su condición de siervo. Por eso cuando Jesús clamó en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, un escritor bíblico dice que el Padre pagó con silencio el sacrificio de su Hijo. No le contestó. Y cuando Él guardó silencio a las palabras, al clamor de su amado, diciéndole: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, el silencio del Padre fue el precio que tuvo que pagar también por la salvación de nuestras almas, dice este escritor. Dios no hizo nada cuando su Hijo amado, el Hijo de su corazón, aquel que contentaba: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, en quien mi alma se contenta, se alegra. Que Dios no hizo nada para intervenir y salvar a su Hijo. Mi pregunta es: ¿por qué no hizo nada? A pesar de que el amado de su corazón le estaba diciendo: papá, papito, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué guardó silencio? La respuesta es evidente. Lo hizo por ti, guardó silencio. Lo hizo por mí. Lo hizo por nosotros. Dios guardó silencio y no intervino. Y dejó que el amado de su corazón, en quien Él había declarado que tenía toda su alegría y todo su contentamiento, lo hizo exclusivamente por ti, lo hizo exclusivamente por mí, lo hizo por nosotros y lo hizo por todos aquellos que hasta el momento no le conocen. Dios guardó silencio, dio vuelta a su cara, mientras su Hijo, el amado de su corazón, estaba siendo entregado, sacrificado en una cruz. Dios estuvo dispuesto, hermanos, a entregar, a dar lo más preciado que tenía para rescatar lo más vil y lo más menospreciado por medio de la fe en sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sabe lo que eso debe provocar en nuestro corazón cuando escuchamos esto? Debe provocar un nivel de gratitud tan grande que nos lleva a entregarnos completamente a Él. Cuando entendemos y escuchamos esto, nos debe llevar a un nivel tan grande de gratitud que nos lleve a poder organizar nuestra vida en servicio, responder en servicio para Él. Cuando escuchamos y entendemos esto, de que Él estuvo dispuesto a entregar lo más hermoso, lo más preciado que tenía, lo más valioso, para rescatar a gente tan vil y tan menospreciable como nosotros, no debemos entender más que entregarnos y rendirnos en gratitud y entender que esto nos debe llevar a revolucionar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Esta buena noticia debe llevarnos a revolucionar nuestros corazones. Nos debe llevar esta buena noticia a poder reestructurar nuestras vidas, a poder reestructurar nuestros tiempos, a poder reestructurar nuestros sueños, nuestras metas. Nos tiene que llevar a poder reestructurar nuestros anhelos. Una noticia tan grande como esta te revoluciona, te transforma, te cambia las prioridades, te cambia las metas, te cambia los sueños. Nos lleva a agradarlo con todo, a agradarlo con todo. Nos lleva a dejar de ser el centro nosotros, porque todo gira en torno a mí, todo gira en torno a mí. Pero cuando dejamos que Él sea el centro y ya no todo gira en torno a mí, sino que gira en torno a Él, cuando le damos el reinado a Él, cuando le damos la preeminencia a Él, cuando le damos el primer lugar a Él, las cosas comienzan a cambiar. Pero esto no pasa porque yo quiero que pase. Esto pasa porque la palabra, a través de su Espíritu Santo, ha provocado un cambio de pensamiento en mi vida. Y puedo entender lo que Él hizo por mí
Y es que esa palabra inspirada, iluminada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, hace que el ser humano pueda transformarse, pueda tener un cambio de mente, un cambio de corazón y volcarnos en agradarlo a Él en todo lo que hacemos, en todo. Algunos creyentes, algunas doctrinas enseñan de que como ya estamos en Cristo, los cristianos no debemos agradar a Dios, porque Cristo ya lo agradó, y como Cristo lo agradó, nosotros nos vamos por un tubo. No es necesario agradarlo. Ya Cristo lo agradó, entonces como Él lo agradó, yo no tengo que hacer nada para agradar al Señor. Hermano, una cosa es que nosotros no podemos hacer nada, ningún mérito hay en nosotros como para poder ser justificados delante del Padre. Ahí sí coincido con ese movimiento, con esa doctrina. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada, ni una obra, nada que yo pueda hacer para poder justificarme delante de Dios. La única manera de ser justificado delante del Padre es por intermedio de Jesucristo, y en eso coincido con ellos. Pero en lo que no coincido es que otra cosa muy distinta, es decir, que no lo vamos a agradar, que una vez que estamos dentro de la familia del Señor no debemos hacer nada por agradarlo, porque sí tenemos que vivir para Él una vida que le agrade. Pablo decía en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, hermanos que están en Colosas, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, a Dios tenemos que agradarle. Tenemos que dar fruto, tenemos que crecer. ¿Y sabe cómo agradamos al Señor? Con nuestra obediencia. Si hay algo que a Dios le agrada, si hay algo que le saca un like, si hay algo que le saca una sonrisa, es ver cómo su pueblo le obedece. Cómo su pueblo es capaz de negarse a sí mismo. Cómo su pueblo es capaz de actuar en obediencia aún en cosas que para ellos son ilógicas, irracionales, como eso que le pidió a Abraham. Pero que son capaces de obedecer, de no ocupar métodos alternativos que nos den tiempo, sino ser fieles a lo que Él ha dejado establecido. Lo honramos a Él, lo agradamos a Él, hermanos, cuando estamos en la disyuntiva de hacer algo que quiero, que anhelo hacer. Pero yo sé que eso que quiero hacer es incorrecto, yo sé, y el Espíritu Santo me da testimonio de que no es lo ideal, no es lo correcto. Cuando quiero hacer algo que va a alejar mis pensamientos de Él, cuando voy a hacer algo que me va a robar las fuerzas que son para Él, cuando voy a hacer algo que me va a robar el tiempo que es para Él, cuando voy a hacer algo que me va a robar las fuerzas que son para Él, y estamos disponibles para obedecerle, estamos agradando el corazón del Señor. Cuando decimos: me encantaría esto, pero por amor a ti no lo voy a hacer, por amor a ti, porque a mí me encantaría. Si usted me pregunta a mí, Señor, yo lo haría, pero por amor a usted voy a decir que no. En esos momentos estamos agradando el corazón del Padre, porque estamos poniendo lo que Él quiere por sobre lo que yo quiero. El tercer elemento, la tercera escena, es que Jesús recibió la plena aprobación del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. La cuarta escena que aparece, tiene que ver con el enfrentamiento de Jesús con el enemigo. Anótenlo ustedes, por favor, porque me voy a demorar mucho en anotarlo yo. La cuarta escena que aparece acá es el enfrentamiento de Jesús con el enemigo, con el diablo. ¿Dónde está eso?
en Marcos 1, 12 y 13, cuando dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu, no Él. Eso habla de una vida dependiente. No fue donde Él quiso, no hizo lo que quiso, aún siendo Dios mismo en la tierra, no hizo lo que Él quiso, sino que siguió estrictamente las órdenes del Padre, no se apartó del plan y segundo, fue lleno del Espíritu Santo para capacitarlo, para poder ejecutar el plan. El Espíritu lo llevó al desierto, lo impulsó al desierto, dice la Reina Valera, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Jesús es bautizado, inmediatamente después del bautismo, de identificarse con los pecadores por los cuales vino a morir, después de que el cielo se rasga, se abre y desciende el Espíritu Santo como paloma sobre él, después de que se escucha esa voz audible que dice: este es mi Hijo amado, dando la aprobación del Padre sobre él, el Espíritu lo lleva al desierto, que es lo número 4. Y hay una cadena de hechos. El Espíritu lo lleva al desierto, no de gira de estudio, no de vacaciones, sino que lo lleva al desierto para que se produzca un enfrentamiento entre él y el enemigo de nuestras almas. Ese enfrentamiento no fue casual. Les acabo de demostrar que el que lo llevó ahí fue el Espíritu. Era necesario que Satanás, y uno puede decir: ¿y por qué era necesario ese enfrentamiento? Porque era necesario que Satanás fuera vencido en el mismo terreno en el que Adán fue derrotado. Era necesario que el enemigo fuera vencido en el mismo terreno en el que Adán fue derrotado. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, Dios prometió enviar un Salvador. Eso nosotros lo hemos dicho muchas veces. Un Salvador tan humano como Adán, que derrotaría a Satanás y que por medio de esa victoria nos haría partícipe a nosotros de esa victoria. No sé si se logra entender. Dios enviaría un Salvador tan humano como Adán, que iba a derrotar a Satanás, y por medio de esa victoria que obtendría sobre Satanás, nos haría a nosotros partícipes de esa victoria. Con ese trasfondo en mente, podemos entender el relato del versículo 12 y del versículo 13 que acabamos de leer, que tiene que ver con la tentación. Hermano, fue como hombre que Jesús fue tentado por Satanás. Fue como hombre que Jesús enfrentó a Satanás, no como Dios. Hubiese sido muy fácil enfrentarlo como Dios, pero Jesús no enfrentó a Satanás en el desierto como Dios. Mucha gente piensa que Jesús lo enfrentó como un tipo de Batman, como un tipo de Superman, con ciertas capacidades que en algún momento lo harían poder doblegar al enemigo, pero eso no es así. Jesús enfrentó a Satanás en el desierto como humano. Jesús era 100% Dios, estando en la tierra, sí, era 100% Dios. Nunca se despojó de ser Dios. Filipenses dice que Él se despojó, pero que Él se despojó de su prerrogativa divina, que Él se despojó de sus derechos divinos, de esa capacidad de poder hacer lo que quiera, en el momento que quiera, como quiera, donde quiera. De eso se despojó. Y se puso el traje de siervo. Se despojó de su prerrogativa divina, es decir, no podía hacer nada de lo que Él podía hacer antes de su despojo. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, era 100% Dios, sí, nunca se desprendió de su divinidad, pero sí se desprendió de la prerrogativa divina, es decir, poder hacer lo que quiera, cuando quiera y sin darle explicaciones a nadie. De eso se despojó, de eso se negó. Por lo tanto, cuando lo enfrenta como un ser humano, como un hombre, como tú y como yo, vestido de siervo, pero la única diferencia, única y gran diferencia, sin pecado. Sin pecado. Y alguien podría decir, bueno, si estuvo sin pecado, ¿fue real la tentación o es ficticia? Y alguien podría seguir argumentando diciendo,
Bueno, porque Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la naturaleza caída te seduce, te atrapa y te lleva a ser tentado. Pero es porque tenemos pecado, pues pastor. Pero si no tenemos pecado, no podemos ser atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. ¿Se entiende o no? Y Jesús, usted acaba de decir que no tenía pecado. Entonces, ¿cómo iba a ser tentado? ¿Fue real su tentación entonces? Si él no tenía pecado, no tenía nada por lo cual ser atraído y seducido, como si lo tenemos nosotros, y de repente nos agarra el enemigo y nos atrapa, nos seduce y nos desvía. La respuesta es que sí, Jesús no tenía pecado y que sí, su tentación fue real. Y la respuesta es que fue tan real como la tentación que sufrió Adán y Eva en el huerto cuando aún no habían pecado. Cuando Adán y Eva fueron tentados por el enemigo, ¿habían pecado? No habían pecado. Ellos tenían una relación directa con Dios. No había pecado en Adán y Eva cuando ellos cayeron. De la misma manera, no había pecado en Jesús cuando fue tentado. Por eso dijimos, va a ir al desierto para pelear en el mismo terreno donde el enemigo engañó a Adán y a Eva para poder obtener victoria y a través de esa victoria sumarnos a nosotros detrás de ella. Por lo tanto, su tentación sí fue real. En su humanidad, hermano, Jesús, después de 40 días de ayuno, ¿usted piensa que no tenía hambre? En su humanidad como ser humano, usted piensa que después de 40 días de no comer nada, y cuando viene el enemigo y le dice, oye, ¿sabéis qué? No es justo lo que está pasando acá. Tú soy un hombre tremendamente poderoso, yo te conozco a ti. Y no es justo que tú, teniendo tanto poder, tanta autoridad, tanta gloria, estés pasando hambre. No es justo. ¿Por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan y sacias tu hambre? ¿Y el Señor qué le dice? Que no. La tentación de Jesús fue real. Una persona, un ser humano que había ayunado 40 días y 40 noches tenía hambre. Y el enemigo se la pinta de la manera de decir, pero no es posible, no es justo que tú, teniendo la gloria que tienes, estés pasando hambre. Y aquí hay tanto para comer, tantas piedras que pueden ser convertidas en pan. Si me dice eso a mí, yo pongo una panadería. Y caigo así, redondito. Tenéis razón, ¿por qué yo tengo que estar pasando hambre? Pero él dijo no. Él dijo no. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Hermanos, si de algo podemos estar seguros es que cuando el diablo le dice a Jesús que convierta esas piedras en pan, Jesús tenía hambre. Algunos escritores bíblicos, comentaristas bíblicos han llegado a decir que en algún momento hasta Jesús pudo haber salivado un poco del hambre que tenía en su humanidad. Pero prefirió decir que no. No fue fácil, pero prefirió decir que no. Y así como hombre, él obtuvo una victoria total en un escenario totalmente desventajoso en comparación con Adán. Hermanos, Adán fue tentado en un jardín hermoso. Adán tenía todas sus necesidades básicas cubiertas, no le faltaba nada. Tenía todo lo que necesitaba, tenía todo lo que quería. Vivía en un paraíso, en un oasis, tenía todo en un tremendo jardín, todas sus necesidades humanas, vitales cubiertas. Ningún peligro físico alrededor, nada que pudiera ser amenaza para él, y aún así pecó. Por el contrario, Jesús fue tentado en un lugar totalmente inhóspito, en un desierto, sin nada que comer después de 40 días de ayuno, rodeado de peligros. Marcos nos dice que las fieras andaban alrededor, rodeado de peligros.
en medio de circunstancias difíciles, pero no cedió ni 1 milímetro, no cedió ni 1 centímetro en su camino de obediencia. ¿Se entiende, no? Por la desobediencia de Adán, este mundo vino a ser un lugar bajo la maldición de Dios. Por la desobediencia de Adán, toda su descendencia vino a ser esclava del pecado. Pero por la obediencia y la victoria de Cristo, todos aquellos que han venido a ser hijos, por medio del sacrificio de Cristo, han sido libertados de la esclavitud del pecado. Por la desobediencia de Adán, se nos imputó culpabilidad. ¿Qué significa eso? Una nube negra de juicio sobre nosotros, por culpa de Él. Pero por la obediencia y victoria de Cristo, se nos imputa santidad y justificación. Es decir, en palabras simples, la nube negra de juicio se va y se pone la sombra del Altísimo sobre nosotros, de la cual habla el Salmo 91. Por la desobediencia de un hombre vino la culpabilidad y se nos imputa culpabilidad, pero por la obediencia del segundo Adán, que es Cristo, se nos imputa santidad y justificación. Por eso cuando a ti te preguntan, hermano, ¿tú eres santo? No dudes de decir, sí, soy santo. Soy un pueblo santo. Es que yo no soy perfecto. No te están preguntando si eres perfecto, te están preguntando si eres santo. Y cuando tú dices que no eres santo, estás negando lo que Cristo hizo por ti. Por el primer Adán caído vino culpabilidad. Se me imputó culpa a mí si yo no estaba en el huerto. ¿Por qué soy culpable yo? Soy culpable de algo que yo no hice. Toda la raza humana es culpable de algo que no hizo. Por culpa de uno se me imputa culpabilidad. Pero cuando viene el segundo Adán, Cristo, y derrota al maligno en condiciones más adversas, en condiciones más terribles, nos hace partícipe de su victoria. Y en ese momento esa culpabilidad que está sobre nosotros, es cambiada por perdón y por santificación. Por lo tanto, tú no eres santo por lo que tú haces o no haces. Tú eres santo porque Cristo te limpió, tú abrazaste la cruz, tú te entregaste, confesaste tus pecados, viniste a Cristo con el ánimo de divorciarte de tu vida pasada. En ese momento tú eres parte de la familia y esa nube negra se fue y hoy día está sobre ti la nube del perdón, la nube de gracia del Señor sobre cada uno de nosotros. ¿Eso significa que puedo hacer lo que quiera? Absolutamente no. Porque de ahí en adelante viene esa santidad imputada. Pero lo que viene es la santidad personal. Esa que nos obliga a decir no muchas veces. Esa que nos obliga a agradar al Señor con nuestras decisiones, con lo que hacemos. Y ese es el camino que estamos recorriendo día a día y que muchas veces nos equivocamos y fallamos. Pero vamos donde Él y le decimos, Señor, perdóname, y Él nos limpia y seguimos avanzando. Santidad personal. Pero la otra, la santidad imputada, esa ya está desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Hermanos, si tuviéramos que hacer un resumen, ¿qué aprendemos de estos versículos del 9 al 13? Aprendemos lo siguiente, para los que toman nota. Lo primero que aprendemos en estos versículos del 9 al 13 es cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Cuán grande es el amor de Dios sobre nuestras vidas. Cómo Dios el Padre estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba para salvar un montón de hombres y mujeres que lo aborrecían. Porque esa era nuestra condición antes de conocerlo. Romanos 5 describe nuestra condición antes de conocerlo. Esa es muestra de amor hacia nosotros. ¿Qué nos muestra? Sigo en el punto 1. Cómo Dios el Hijo decide voluntariamente apropiarse de nuestra vergüenza, decide apropiarse de nuestra culpa y bautizarse en nuestro lugar, muriendo en la cruz del Calvario. Cómo Él asume nuestra condición, cómo se identifica en el bautismo con nosotros y se entrega por nosotros al morir en la cruz. Y cómo el Espíritu Santo viene sobre el Hijo para capacitarlo y fortalecerlo en todo momento para que Él pueda llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado hacer.
Eso tiene que ver con lo número uno, cuán grande es el amor de Dios sobre nosotros. El Padre entregando a su Hijo, el Hijo entregándose voluntariamente y el Espíritu Santo capacitando a Cristo para poder cumplir la misión encomendada. Esa es la primera enseñanza. La segunda es que nunca debemos interpretar el amor de Dios por la circunstancia que estemos viviendo. No podemos interpretar su amor por la circunstancia que nos toque vivir o enfrentar hoy día. Siempre debemos interpretar el amor de Dios bajo el lente de la cruz. Yo no sé lo que pueda estar viviendo usted hoy día, o lo que puedan estar viviendo los que estén en la casa, pero sí sabemos una cosa, que Dios nos ama de manera entrañable. Y cuando digo entrañable lo digo con conciencia, es un amor que nace de las entrañas, de las vísceras. Es un amor que viene de lo más profundo del interior de Dios. De esa manera nos ama. Y la evidencia de ese amor es que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. La evidencia de ese amor es que estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba, al amado de su corazón. Eso es lo segundo, que nunca interpretemos el amor de Dios por las circunstancias. Lo tercero es que Dios nos entiende. Dios nos entiende cuando estamos pasando pruebas o tentaciones. Él nos entiende. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él se compadece de lo que nosotros enfrentamos y vivimos, porque Él las enfrentó también en su condición de hombre. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Cuántas veces, hermanos, creemos que estamos solos en medio de la lucha o en medio de la prueba y decimos estoy solo, estoy sola, me siento solo? Esto solamente me pasa a mí, a nadie más le pasa, soy fatal. Estoy seguro que nadie más vive lo que yo estoy viviendo. Nadie me entiende, nadie me llama, estoy solo, estoy sola en esto. Mentira. No estás solo ni estás sola. Jesús te entiende. Jesús estuvo en tu lugar. Y no solo se puso en tu lugar y te entiende, sino que, mire, escuche bien. Envió a su Espíritu Santo para morar en ti. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo morando en tu interior, en nuestro corazón? Es que Él, el Espíritu Santo, va a proveer todos los recursos de su gracia para poder mantenernos en pie en medio de la tentación o en medio de la prueba y sacarnos en victoria. Es decir, no solo me entiende, no solo se compadece de mí, sino que me dejó al Espíritu Santo, el cual me provee a mí todos los recursos de su gracia para mantenerme en pie en la prueba más difícil, para poder decir no en la tentación más difícil y a partir de eso obtener victoria en su nombre. No sé si eso le alegra a usted. Me alegra. Nos dejó el Espíritu Santo para poder decir sí cuando tenemos que decir sí y no cuando tenemos que decir no, y para hacer frente a cualquier tentación o prueba que quiera venir. Otra enseñanza que aprendemos de este pasaje es que se puede ser leal y obediente a Dios en medio de las circunstancias o los escenarios más difíciles que nos toque vivir. Se puede ser leal y se puede ser obediente. Cuando Marco escribió este evangelio, los cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón, violentamente, cruelmente. Si hay una de las persecuciones más duras que tuvieron que enfrentar los cristianos del primer siglo, fue cuando Roma se quema y le echan la culpa a los cristianos. Y Nerón comienza una masacre, comienza una persecución bestial. Cristianos comidos por leones en los circos romanos, cristianos amarrados a palos que iluminaban los caminos en la noche. Fue una persecución cruenta. Y Marcos escribe justamente cuando esa persecución se está llevando a cabo, en plena persecución de Nerón. Cuando muchos de los nuestros, cuando muchos de nuestros hermanos estaban siendo arrojados a las fieras para que los destrozaran,
con sus familias, con su hijo, eran lanzados a los fosos ahí de los leones y ellos morían cantando, cuentan algunos historiadores. ¿Saben lo que tiene que haber provocado en los lectores de Marcos cuando ellos estaban siendo perseguidos y leyeron que el Señor estuvo en el desierto y que era tentado por Satanás y que estaba rodeado de fieras? Tiene que haber sido un espaldarazo, un ánimo, un aliento para ellos que también estaban pasando por momentos muy terribles, muy complicados, y muchos de ellos textual, rodeados de fieras que se los iban a comer. Hermanos, se puede ser leal y obediente en medio de las circunstancias más difíciles. La obediencia no depende de las circunstancias, hermanos míos. Alguien puede decir: pastor, usted no sabe cómo fue mi infancia, usted no sabe cómo me criaron, usted no sabe cómo yo he vivido, usted no sabe cómo es mi esposo, cómo es mi esposa, usted no sabe, pastor, la familia que me tocó. Si usted lo supiera, me entendería. Pero usted no lo sabe, y como no lo sabe, no me puede entender. Ni la familia que me tocó, ni los padres que me tocaron, ni los hijos que me tocaron, ni cómo fui criado, ni cómo viví mi infancia. Usted no me entiende, pero lo que sí es que la obediencia del creyente no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. Adán pecó en el paraíso. Jesús obedeció en el desierto. La obediencia no depende de las circunstancias. No depende de lo que nos pasó, porque eso sería lo único que estaríamos haciendo, es excusar nuestro pecado. Es decir, yo peco porque me pasó esto cuando chico. Yo no soy leal al Señor ni obediente porque mire mi contexto, pastor, que es difícil. Las circunstancias no determinan nuestra obediencia. Adán pecó en el paraíso. Jesús obedeció en el desierto. Por lo tanto, lo que les haya tocado vivir a ustedes, lo que me haya tocado vivir a mí cuando chico, no es la razón y no es una justificación para poder justificar mi pecado, mi desobediencia, mis deslealtades a Dios. No es excusa. Tenemos un gran Salvador que se ha puesto en nuestra posición. Nos ha entregado todos los recursos de su gracia por medio de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, para vivir una vida en victoria y obediencia, para poder decir no a la tentación, para ser fortalecido. Y lo último que nos enseña este pasaje, y con esto terminamos, es que solo en Jesús hay salvación. Y que Él es el Rey del cual hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Que Él es el Rey que se hizo siervo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Que cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo le ministre, que el Espíritu Santo le hable. De seguro algo nos dijo el Señor hoy día a nuestros corazones. De seguro en algo, Padre, tú nos ministraste hoy día. Y no estamos acá para acumular conocimiento en nuestra cabeza, Señor. Estamos acá para que tu palabra provoque cambio en nuestra vida. Señor, nos acercamos delante de ti con mucha humildad. No las sabemos todas. No somos autosuficientes. Todo lo que hacemos lo echamos a perder. Todo lo que intentamos hacer falla. Somos dependientes de ti y no nos da vergüenza decirlo. Dependemos de ti en cada cosa que hacemos. No podemos ser buenos padres si tu Espíritu Santo no está con nosotros. No podemos ser buenos ministros si tu palabra, si tu Espíritu Santo no nos llena. No podemos ser buenos esposos o buenas esposas, Señor, si tu presencia no nos llena, Padre. Ni siquiera podríamos ser buenos trabajadores, buenos amigos, buenos compañeros, buenos vecinos si tu presencia no está con nosotros.
En esta hora pedimos y dejamos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, revolucione nuestra vida, que el mensaje que tú has compartido con nosotros en estas últimas 4 semanas transforme nuestro corazón, cambie nuestra vida, ordene nuestras prioridades, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos conocimiento por conocimiento. Queremos, Señor, que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones y nos cambie, Señor. No importa si hay algo que tiene que salir de nuestras vidas, que lo tenemos hace años. No importa si hay algo que nos va a causar dolor y tristeza. Si tú tienes presupuestado hacer algo con nosotros, haz todos los cambios que tengas que hacer y no te detengas, Señor. Por más que lloremos, por más que pataleemos, no detengas tu obra en nuestra vida, Señor. Lo necesitamos, lo anhelamos. Queremos agradar tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor?